¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bastante bien en esta noche fría y de mucha lluvia, por cierto. Pues bueno, el día de hoy recuerden que vamos a hablar sobre un tema bien interesante que es el liderazgo justamente en las empresas y cómo reforzar este liderazgo. Así que la verdad es que yo les invito a que se queden con nosotros en esta hora de programa que vamos a tener en vía directa a nuestro coach. Él es Jorge Rojas, que más adelante vamos a presentarlo, y la verdad les invito a que se queden, a que nos escuchen y sobre todo que comenten todas aquellas dudas que vayan teniendo conforme a lo que vamos a ir platicando, ¿sale? Yo les recuerdo que hoy es 16 de marzo del 2017, que estamos transmitiendo en punto de las 8 p.m. desde la Ciudad de México. Y queremos recordarle que nos están escuchando, aquellos que nada más pueden escucharnos vía podcast por www.frecuenciainteractiva.com y también por Broadcast Live en el Facebook de Frecuencia Interactiva. Pues bueno, chicos, pues yo les agradezco mucho de nuevo estar aquí conmigo, de nuevo estar acompañándome en este camino. Y bueno, vamos a empezar un poquito a hablar sobre este tema que es liderazgo, ¿no? Nos hablan de ser buenos líderes, sobre todo aquellos que estamos empezando una empresa o sobre todo aquellos que estamos o lidereamos grupos, porque no solamente somos los emprendedores o dueños de empresas, sino también aquellos que lidereamos grupos dentro de las empresas. Entonces, la verdad es que pues esta palabra a veces no sabemos cómo emplearla, no sabemos cómo llevarla, y creo que hay tips que nos pueden ayudar a tener una mejor interacción con nuestro equipo de trabajo. Y bueno, agradezco a Karina Gómez que nos manda saludos, al licenciado Jorge, a mí también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, justamente veíamos que por ahí incluso dicen, Forbes decía y Expansión decían que México está en pañales en la elaboración de líderes, y esto se debe a que solo el 19% de las empresas tiene a su gente preparada para poder asumir posiciones críticas de un líder. ¿Y a qué se debe esto? Pues mucho es por la falta de hacer una formación de líderes dentro de las empresas, o es muy tardada o simplemente no la estamos llevando a cabo. Justo las empresas, después de una encuesta que se realizó por medio de Expansión, decían que el 42% de las empresas dijeron que les faltan muchos fondos para poder forjar a los líderes. El 36% de las empresas nos decían que no es un tema prioritario, que simplemente lo dejan como a un lado. Y el 14%, fíjense, de las empresas que dicen, bueno, órale, sí vamos a invertir en forjar líderes, dicen que se declaran imposibilitadas de retener a los mismos y que poco tiempo después de que les dieron esta capacitación para ser líderes, pues ellos se van. Entonces, estos números son impactantes, la verdad es que son hasta cierto punto aterradores, porque justo a veces nos faltan líderes para poder alcanzar ciertas metas y no lo estamos realizando. Entonces, para eso justamente el día de hoy invité a un súper experto. Él es coach ontológico, él es el licenciado Jorge Rojas. Y Jorge, te saludo, muchísimas gracias por estar en este programa con nosotros. Antes, sin decirles que bueno, puede haber un poquito de problemas, estamos en vivo, estamos en transmisión, él se encuentra en el Estado de México, entonces justo fue un poquito complicado traerlo aquí conmigo, pero ya está en vivo y a todo color con nosotros. Jorge, muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo. Carlita, buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa, gracias a la audiencia que está acompañándonos esta noche, y hoy vamos a platicar de temas muy interesantes que justo estabas comentando. Por ejemplo, el hecho de que hay empresas que mencionan que no tienen dinero como para invertir para poder desarrollar a sus líderes, otras empresas que quizás tienen miedo de invertir en el desarrollo de sus líderes porque ya han tenido una historia de que los preparan y después se les van. Pero de verdad yo creo que es un tema que está muy infravalorado, porque en realidad, por ejemplo, las cantidades de rotación de personal que hay en las empresas mexicanas son en realidad preocupantes. Hay algunos sectores que tienen hasta el 40% de rotación de su personal de forma constante, y la verdad es que escuché alguna ocasión que las personas no renuncian a las empresas o no renuncian a sus empleos, renuncian a sus líderes. Entonces, claro, qué importante es, porque estamos hablando que una rotación constante de personal trae muchos gastos de por sí.
Entonces, pues es un tema crucial para toda empresa, para todo negocio que se está formando. De verdad, espero que esta noche se puedan llevar puntos importantes que quizás ustedes puedan interpretar que están llevando a cabo un buen liderazgo. Bueno, podrán corroborarlo en esta noche o inclusive llevarse ideas como para poder desarrollar esta parte pues modular en todas las empresas. Claro que sí, Jorge. De hecho, como tú bien lo indicas, uno de los justamente de las cifras alarmantes era que el 70% de las personas cambian de trabajo y lo hacen en su mayoría por la relación que pueden conllevar con su jefe, ¿no? Y esta frase me encanta, o sea, no estás renunciando a una empresa, estás renunciando al líder de esa empresa. Y justo por eso quisiera preguntarte, ¿cuáles son esos problemas que están enfrentando los líderes de las empresas en esta época? Ok, todo se puede resumir a una falla en la interpretación de los negocios actualmente. Estamos teniendo un poquito de fallas. Hay dos Ahí va. tendencias. Ok, ya, mejor. Sí, creo que ya estamos retomando. Sí, a ver, listo, Jorge. Sí, pues nos podrías repetir la respuesta porque sí tuvimos un poquito de interferencia, pero creo que ya te tenemos otra vez aquí con nosotros. Ok, ya no se corta. Menciono que el principal problema es que las empresas viven dentro de un paradigma que ya no corresponde. Viven en el paradigma de la empresa tradicional, cuando ahorita ya tenemos la tendencia de la empresa emergente. Te explico rápidamente en qué consiste. La empresa tradicional era la que estaba enfocada principalmente en la producción. Es decir, hacían productos en masa. En líneas de producción, los líderes eran capataces, es decir, conocían la línea de producción y de lo único que se encargaban era que las personas hicieran un trabajo mecánico y sistematizado. Ni siquiera se les daba oportunidad de pensar porque era contraproducente para lo que hacían en la empresa tradicional. Era, como mencionaba, era un jefe capataz que solo se encargaba de que las personas hicieran su trabajo y era un trabajo manual, era un trabajo medible muy fácilmente. Hoy vivimos en una era completamente diferente. Desde que las grandes producciones se van a hacerse a China, en todo el mundo, perdón, ¿sí me están escuchando bien? Sí, todo muy bien. Ah, perfecto. Desde que las grandes producciones, las empresas de producción se van a China, en el resto del mundo, justo por la mano de obra china, se fue perdiendo mucha de esta producción en masa. Entonces, estas empresas ya no son rentables en la mayoría del mundo. Ahora todas las empresas, o bueno, digamos un 80% de las empresas que no están en China, se dedican específicamente a los servicios, a darle soporte a los negocios de comercialización, a los negocios de producción. ¿Cuál es el problema? Que estas empresas que deberían comportarse como empresas emergentes se comportan como empresas tradicionales. A veces, en un equipo de creativos, nos encontramos con un jefe capataz que conoce el proceso, sí, definitivamente, pero les dice a las personas qué hacer, cómo hacerlo, y cuidado, alguien se salga del molde porque es considerado un mal empleado, cuando debería ser todo lo contrario. En esta época, de verdad, lo principal es darles la oportunidad de que las personas sean creativas, de que sienten que están haciendo un trabajo colaborativo, un trabajo creativo y un trabajo que sea trascendental, que es lo más importante, que están verdaderamente contribuyendo al desarrollo de la empresa y no simplemente haciendo una labor mecánica que no tiene ningún tipo de trascendencia. Ese es, considero, el principal problema. Cambiar el chip es lo más complicado porque muchas de estas personas que son líderes ahorita, también se desarrollaron como empleados, muchos, también en empresas con paradigmas de la edad industrial. Entonces no han tenido oportunidad de aprender otros estilos de liderazgo. Y ahora, si sumamos a esta problemática el hecho de que muchas empresas deciden no invertir o tienen miedo de invertir para desarrollar a sus líderes, pues nos estamos topando
con un problema impresionante, de verdad, y que es grave y que le pongamos acción. Sí, claro, sobre todo por lo que tú mencionas ahorita, Jorge, y creo que es algo bien importante. Aunque mira, te voy a decir un tema, hay como una línea muy delgada entre todo esto, ¿no? Porque evidentemente como líder, tienes que conocer mucho al tema de, vamos a ver cómo es que podemos ayudar a esa gente a ir sumando. Yo te lo digo como líder de un equipo creativo, no puedes tenerlos incluso todo el tiempo cerrados o encerrados porque detonan, ¿no? Finalmente justo están haciendo el tema de ir por romper paradigmas. Pero ¿qué hay de ese tema de que también tienes una línea muy ligera entre la responsabilidad? Porque también de pronto las mismas personas que generalmente están lideradas por un líder que a lo mejor es muy permisivo, pues pierden esa línea ligera entre lo que sí es liderazgo y lo que es rompe paradigmas o vete a relajar, ¿no? Porque es muy ligera esa línea. Ok, aquí la diferencia la hace el saber delegar proyectos. Y me voy a explicar. Delegar no es simplemente decirle a una persona, ¿sabes qué? Te vas a encargar de este proyecto, hazte bolas y espero la respuesta para tal fecha. Delegar implica mucho más. ¿Y por qué lo menciono? Porque si delegamos de forma correcta, podemos darle libertad a las personas. Inclusive podemos comprometer a las personas en resultados sin necesidad de que estemos siempre encima de ellos. Vamos a suponer que yo soy el líder de un equipo, bueno, y de hecho he sido líder de un equipo y todo lo que estoy diciendo ahorita tuve oportunidad de probarlo inclusive y puedo decir que sí funciona. Por ejemplo, estoy reunido con la persona a la cual le voy a encargar el proyecto. Entonces, hay una serie de pasos como para poder garantizar el resultado y que esos pasos no implican estar constantemente preguntando o estando encima del colaborador de, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿ya hiciste esto? Oye, ¿por qué te fuiste al baño si no me has mandado esto? Nada que ver. Es simplemente anunciarle el proyecto, decirle, oye, te voy a encargar esto porque eres la persona ideal para... Ahí ya estamos reafirmando a la persona, diciéndole, tienes el talento para desarrollarlo y confío en ti. Claro. Para empezar, la persona va a escuchar con mayor interés, porque va a decir, ok, este es el trabajo para mí, entonces vamos a ver de qué se trata, vamos a ver de qué forma puedo colaborar. Después es explicarle el proyecto y decirle, ok, esta es la fecha específica en la cual se tiene que entregar el proyecto, esta es la relevancia que tiene el proyecto para la empresa, y eso es importante, explicarle la relevancia porque el colaborador puede interpretar, pues es que a lo mejor se levantó creativo, y resulta que me está encargando este proyecto ahorita, pero se le va a olvidar a la semana, entonces no lo trabajo. No, si le explicamos la importancia, de qué forma positiva va a impactar a las demás áreas, si lo desarrolla, estamos generando el compromiso de la persona de decir, ok, es que no soy solo yo, sí, de mi trabajo depende que funcionen bien otros procesos. Además hay que preguntar también, oye, si tienen los recursos para llevarlo a cabo. Claro. Okay, tengo la mayoría, pero quizás me hace falta, por ejemplo, entrar a un archivo específico para sacar información. Entonces es la labor del líder, es decir, perfecto, llamo a la persona encargada de archivo, le digo que te facilite los documentos para que lo lleves a cabo. Y algo muy importante, agendar fechas de revisión. Y no es, y esto es clave, porque las fechas de revisión deben ir en común acuerdo entre las dos partes. Es decir, si necesitamos el proyecto dentro de un mes, ¿qué te parece si lo revisamos en 15 días? Claro. La persona puede decir, ¿sabes qué? Justo en 15 días me parece bien, o en 15 días voy a salir a visitar a un cliente X, pero lo revisamos en 16 días. Entonces así tú tienes la tranquilidad de poder dejar a la persona durante esos 15 días. Y al día 16 le dices, ¿qué onda? ¿Cómo te va? ¿Te puedo apoyar en algo? Inclusive, si la persona no trabajó en ese proyecto, en ese momento se va a acordar y va a decir, sí es cierto, es importante, tengo todavía 15 días para trabajarlo. Es importante poner fechas anticipadas de revisión para recordarle al colaborador que es importante, pero a la vez que no interprete que estamos encima de él todo el tiempo como si no confiáramos en él. Ok.
y finalmente anunciarle también la prioridad. Quizás es un proyecto importante, pero no es tan prioritario tenerlo en esa fecha. Decirle, ¿sabes qué? Si surge algo con mayor prioridad, lo podemos posponer. Pero aquí la clave es la comunicación con el colaborador. Si el colaborador sabe la trascendencia del proyecto, sabe que se le está reconociendo como un experto, difícilmente va a abandonar la tarea. Muy diferente a que si simplemente le encargamos la tarea y ¿sabes qué? Te voy a estar revisando cada media hora de a ver qué estás haciendo. Pues yo creo que eso de verdad desmoraliza a cualquiera. Sí, no, totalmente, y tenemos que entender esta parte, ¿no? O sea, de pronto, y justo es lo que empieza a permear el ambiente, ¿no? Porque una persona que a lo mejor, como tú bien dices, estás 30 minutos, cada 30 minutos, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya avanzaste? ¿No avanzaste? Él mismo puede generar ese estrés, ¿no? Uh-huh. Y entonces permea a los colaboradores que están en su entorno, ¿no? Jorge, te voy a tomar un poquito porque, bueno, ya por aquí nos saludó Maggie, ya nos saludó Jorge, uh-huh. Muchas gracias, ya nos saludó Oli, y Gabriel Reyes justamente nos está diciendo, cierto, delegar a nuestros colaboradores y dar seguimiento asignando a fechas es el punto, es muy buen punto, ok, en proyectos, gracias, o sea, está agradeciendo como un buen consejo. La verdad es que sí, Jorge, este es un muy buen tip, porque de pronto perdemos de vista, a veces no te preguntas por qué no se entregan bien las tareas al día final y empiezas a echar culpas, ¿no? Eso es lo primero que pasa, ¿no? Empezamos a echar culpas, a ver quién la tuvo, a ver quién no hizo el trabajo, etcétera, y resulta que si tú no diste una instrucción correcta y adecuada, y como dices todas esas herramientas, pues tampoco puedes culpar que las cosas no se hayan hecho de manera adecuada, ¿correcto? Sí, y la verdad algo muy importante es que a veces nos olvidamos de dar los detalles del proyecto. Porque una cosa es decir, quiero un informe de ventas de los últimos 6 meses, uh-huh. y lo quiero detallado todavía, ¿no? Pero lo que para mí significa detallado puede ser muy diferente de lo que para el colaborador signifique detallado. Sí, por supuesto. Las percepciones. Exacto. Entonces, no hay que jugar con percepciones, definitivamente. Hay que ser lo más específicos posibles. De decirle, ¿sabes qué? Quiero un reporte de ventas. Sí, pero quiero que me categorices, por ejemplo, a quién le vendimos más y de ahí para abajo. Que me lo categorices por colores, por ejemplo, a los que les vendimos más de 500,000 pesos en verde, de 200 a 500 en amarillo y menos de 200 en rojo, para poder identificar con mayor rapidez la información, por ejemplo. Inclusive, decirles, ¿sabes qué? Lo quiero en correo electrónico, o necesito que me lo traigas impreso, o inclusive quiero que me lo escribas en el pizarrón que está aquí. Claro. Esos aspectos son muy importantes y a veces los damos por hecho y ahí es cuando las cosas salen mal. De verdad, hay que pecar de específicos. Eso es algo muy importante y que se nos escapa muchas veces. Muy buen tip, Jorge, te agradezco mucho. Y bueno, algo muy importante, sobre todo en este tema de los líderes y lo que está pasando en México, que no estamos forjándonos, que no estamos haciéndolo porque le damos prioridad a otras cosas, sobre todo muchas veces en el día a día, hablando como tema empresa, no le das ese apoyo a los líderes o a desarrollarse porque, bueno, hay más urgencias, ¿no?, de sacar las cosas porque el día de mañana es la nómina, que en verdad estarlos forjando a hacerse un líder. En este caso, ¿qué tips nos puedes dar? Porque obviamente tampoco puedes como parar el camión, ¿no? Tienes que seguir con todo. Y bueno, ¿cómo nos puede dar ese tip para forjar a nuestros líderes internos? Ok. Recuerdo una frase que dijo justamente el dueño de Virgin, Richard Branson, me estaba olvidando del nombre. Decía, ¿qué es peor? ¿Preparar a tus colaboradores y que se vayan o no prepararlos y que se queden? Wow. Entonces, al final es una decisión complicada, definitivamente,
porque sí, siempre hay ese riesgo de que encuentre un mejor empleo y que se sienta tentado por él. Pero escuchando el otro día la anécdota de una persona, me decía, es que yo trabajaba en una empresa chiquita y la verdad es que me iba más o menos, como que no conectaba muy bien con mi jefe. Llegó una oportunidad de trabajo con una transnacional que me pagaban el triple, yo dije, sí, me voy con ellos. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó a la transnacional, a la semana ya quería renunciar porque el clima laboral era pésimo. Dice, híjole, qué ganas de regresarme a mi empresa anterior. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en una empresa se genera un buen clima laboral? Que la verdad, para un buen clima laboral, el cimiento principal es un buen líder. Si hay una empresa con una buena personas, la verdad es que las personas seguramente no van a estar buscando otros empleos. Y si los buscan es porque de plano no les alcanza el dinero. Y bueno, pues ahí ya es una situación diferente, salvo que la empresa decida aumentar el sueldo. Pero de verdad, muchas personas que se sienten bien en un trabajo en ocasiones sí se salen y dicen, no, pues es que hay una mejor oportunidad. Pero nada más ven cómo es el clima en la otra empresa y muchas veces de verdad se regresan. Y te lo digo porque a mí me tocó verlo al menos en 3 ocasiones. Que dicen, no, allá estaba mucho peor a pesar de que ganaba más, mejor me regreso acá, que estoy más tranquilo, que me siento más motivado, que en general me siento mejor y que inclusive me llevo bien con mis compañeros de trabajo. Sí, y claro. de verdad lo sé porque yo lo he visto. La tranquilidad al final no tiene precio, ¿no? Exactamente. Oye, George, sí, entonces, perdón que te interrumpa, sí. antes de que se me vaya la pregunta, porque están dando varios mensajitos por aquí. Bueno, justamente nos estaban mencionando que el hecho de no dar bien los detalles nos causan retrasos muy importantes en la información, y nos preguntan también, nos pregunta Sergi Ochoa, que cómo se le puede plantear a una empresa el que debe de invertir en capacitar a sus empleados para ser líderes en una etapa de una situación económica difícil. Ok. Lo primero que hay que entender es el impacto que genera un líder en la empresa. Se puede medir, por ejemplo, desde qué tanta rotación de personal hay en esa empresa. Si hay mucha rotación de personal y digamos que está en un estándar de sueldos o que está competitivo en los sueldos, o digamos que tiene un sueldo promedio y hay mucha rotación de personal, seguramente se debe a una mala gestión del liderazgo. De hecho, yo lo que hago para poder diagnosticar a las empresas con las cuales puedo colaborar es mandar encuestas. De hecho, son 2 encuestas. Una tiene que ver con el clima laboral. Inclusive en esa encuesta hay algunas preguntas que van enfocadas específicamente en el liderazgo que están recibiendo esas personas, cómo lo interpretan. Y otra encuesta que es específicamente a los líderes, para poder definir qué paradigmas tiene y cómo están interactuando con con la empresa en la que están colaborando. Pero una buena manera de poder convencer quizás al director de la empresa de que es urgente un nuevo paradigma en el liderazgo es la cantidad de rotación de personal que hay, y también haciendo encuestas de clima laboral para determinar qué tan a gusto se sienten las personas con la empresa, y en todo caso, cuáles son las situaciones que les generan incomodidad. Bien. Sí, eso está increíble, sobre todo justamente por lo que dices. En el momento que entendamos que el tema de que esté rotando tanto el personal nos afecta, y sí nos afecta porque es un periodo de aprendizaje que finalmente es tirarlo a la basura, porque tienes que empezar de nuevo con otra nueva persona, y que evidentemente no puedes dar por sentado, como justo ahorita lo dijiste en inicio, absolutamente nada. Entonces es pérdida de tiempo, y al final el tiempo se traduce en dinero. Entonces esos impactos sí se ven representados directamente al bolsillo de los empresarios, ¿no? Sí, no, y es que es muy fácil medir el precio de un mal liderazgo. Basta con empezar a definir, ok, ¿cuánto me cuesta reclutar a una persona? Digamos, si estoy publicando en bolsas de trabajo, ¿cuánto me cuesta? O si estoy contratando un servicio de outsourcing, ¿cuánto me cuesta contratar ese servicio? Después,
¿Cuánto me cuesta en tiempo, por ejemplo, que mi personal de recursos humanos los entreviste? ¿Cuánto me cuesta el análisis psicométrico? Una vez que tratada la persona, ¿cuánto tiempo requiere de curva de aprendizaje? Hay algunos que se toman hasta 6 meses, pues no va a rendir de la forma que rendiría una persona que ya tiene el entrenamiento. Y finalmente, ¿cuánto sueldo se le está pagando a esa persona también? Entonces, haciendo un cálculo de todo esto, se puede definir cuál es la cantidad real que puede estar perdiendo una empresa por una mala gestión de liderazgo. Y ahorita me estaba acordando de una frase que decía Stephen Covey, decía, paga ahora o paga después. Por ejemplo, si tenemos un coche que de repente le está prendiendo la lucecita de checar el motor, y decimos, ay, pues igual y no es nada, lo checo luego. Ok, quizás si lo hubieras tratado a tiempo, te habrías gastado 600 pesos, por ejemplo, no sé, en cambiarle el aceite. Pero resulta que lo dejas por un mes, después se te descompone, y ya no solo se dañó el motor, se dañaron otras piezas que dependían del motor. Sí, claro. Entonces, paga ahora o paga después, sabiendo que pagar después puede implicar gastos mucho mayores de los que inicialmente ibas a tener. Contemplado. Sí, totalmente. Y justo nos dice Karina Gómez que es lo mismo tanto en las empresas grandes como en las pequeñas. Pues sí, ¿no? Finalmente estamos hablando de líderes y estamos hablando que justamente los problemas pasan por la falta de liderazgo y es lo mismo en las grandes como en las pequeñas. Y Samuel Cruz nos pregunta, y esto creo que es una muy buena pregunta de Samuel, dice, ¿vale la pena buscar un clima laboral adecuado para tus trabajadores, aun cuando los colaboradores no están apoyando en esto? Ok. Sí, ¿y por qué? Porque al final el líder es quien aporta la visión, es quien aporta la inspiración al equipo de trabajo. Definitivamente hay personas que quizás su forma de ser es ser negativa, que no van a querer colaborar de la misma forma con el equipo. Sin embargo, estas personas son identificables y de una forma muy sencilla. Es simplemente saber, bueno, si hay propuestas, si estas personas no proponen, pues ya se sabe que son personas que quizás no están muy enfocadas en hacer crecer la empresa. Okay. Pero te puedo decir que la mayoría de las personas, si están en un trabajo, están a colaborar, pero si no ven inspiración del líder, si el líder no les inspira confianza, si no los empodera para poder llevar a cabo los proyectos o inclusive que los impulse para que sigan aprendiendo, para que sigan haciendo cosas nuevas, si genera un ambiente de competitividad entre las personas, teniendo favoritismos, por ejemplo, entonces, pues es una situación que requiere, y ahí no tienen tanto que ver las personas, tienen que ver definitivamente, es un factor, pero yo diría que el 70% del clima laboral depende del... Ok, te volvimos a perder un poquito, pero sí, decías que el 70% del clima laboral depende directamente del líder, ¿no? Era lo que nos estabas comentando, Jorge. Oye, y bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos como líderes aprender con mayor urgencia? ¿Qué es lo que necesitamos para ya poder implementar ahora sí todo esto que nos estás el día de hoy comentando? Ok, lo primero que yo consideraría sería la confianza. Ok. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo confío en las posibilidades de mi equipo, en las capacidades de mi equipo, les voy a dar mayor libertad para actuar y también les puedo delegar de una mejor forma. Porque un error en el que caen muchos líderes es en querer hacerlo todo ellos, en querer tener hasta el más mínimo detalle sobre su escritorio como para poder sentirse tranquilos. Y las empresas no funcionan así. Las personas no funcionan así. Si a una persona tú le das confianza y le dices, ¿sabes qué? Yo creo en ti, confío en tu capacidad y sé que eres la persona ideal para llevar a cabo este proyecto. Este proyecto que es tan importante. Así como la persona va a decir, híjole, pues es que no lo quiero dar,
que he visto a muy pocos líderes hacer, la verdad. Muy poquitos. Y es algo que es urgente. Y de hecho, Warren Buffett lo dice, que es uno de los inversionistas más reconocidos en la historia de este mercado bursátil de las inversiones. Dice, contrata a los mejores y déjalos hacer su chamba, o contrata a los más baratos, contratar a los más baratos o contratar a los mejores. Es una incongruencia total no tenerles confianza. Sí, no, totalmente. Y en todo caso, si los contrataste, pues es porque fueron los mejores. O al menos es lo que yo pienso que es lo correcto. Claro. Sí, no, tienes que armarte de un buen equipo. La verdad es que es complicado. Yo la verdad te lo comento también como parte y líder de un equipo de trabajo de colaboradores. Y justamente es complicado en el momento de selección, ¿no? A veces, incluso yo por ahí daba como tips, me he encontrado con tantas historias de compañeros que he tenido de tantos problemas que han venido con los colaboradores, en verdad. Y que también, bueno, muchísimas cosas suceden justo por esto, ¿no? O sea, como buen líder tienes que dar esa pasión por tu negocio. Yo siento que no va a haber alguien más que tenga esa pasión por tu negocio que tú mismo. Entonces, si tú eres capaz de transmitir esa pasión a tus colaboradores, de pronto ellos entenderán que del mismo modo tienen que colaborar, ¿no? Y entonces encontrarse en un lugar donde ellos se sientan incluso y decir, oye, yo no voy a ir a trabajar, hoy voy a ir a hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Llegar a ese punto es como lo ideal. Sí, no, y de hecho la clave es celebrar los logros de los colaboradores. Inclusive de decir, saben que estamos en un proyecto muy importante en el cual todos están involucrados, por ejemplo, pero si lo logramos, lo vamos a celebrar. Al haber una celebración del logro, quizás ni siquiera tiene que ver con un bono de un pago adicional, en algunos casos podría ser, pero ya con el hecho de celebrar el logro, o inclusive cómo motivan a los niños en el kinder para que den su mayor esfuerzo. Basta con ponerles una estrellita en la frente. Y los niños hasta compiten por ver quién se lleva la estrellita del día. La verdad es que los adultos no actuamos de forma muy diferente. A los adultos nos gusta el reconocimiento. Por ejemplo, ¿quién faltaría a una ceremonia en la cual lo van a reconocer? Yo creo que nadie en este mundo. Entonces, si constantemente nos hacemos esa política de reconocer a nuestros colaboradores, de decirles, gracias a ustedes logramos este proyecto, logramos esta meta que era muy importante, y darles a entender que si gana la empresa, ganan todos. De verdad, eso es algo crucial. Iniciar con la política del ganar-ganar. De si un colaborador te está apoyando, pues tú también apoyarlo en consecuencia. Y muchas veces se nos olvida. O también algo que hacemos como para matar la pasión que puede sentir un colaborador por nuestra empresa es hacer promesas que no vamos a cumplir. De decirle, ¿sabes qué? Si concluyes este proyecto de forma adecuada, te ganaste un ascenso y te voy a subir a gerente, por ejemplo. Que de repente el colaborador hizo su tarea y al final le digas, ¿sabes qué? Es que no hice bien las cuentas, o es que no lo tenía bien contemplado, pero lo hagas, ahora sí te subo a gerente. No, hombre, imagínate cómo se va a sentir esa persona. Va a decir, ¿para qué me esfuerzo si al final lo más probable es que no lo va a hacer? Sí, totalmente. Sí, entonces también es responsabilidad de nosotros fomentar ese gusto por la empresa, ese ponerse la camiseta, y hay que ser muy cuidadosos como líderes en nuestras conductas y en que seamos generosos con nuestros colaboradores, porque de verdad es un aspecto muy importante, ser generosos, porque al final lo más importante no son los clientes. De hecho, los clientes son muy importantes, pero tanto como los clientes son los colaboradores, porque los colaboradores son los que le dan atención a tus clientes, son los que están ahí para resolver los problemas, son los que si están comprometidos con la empresa, sin que digas nada, van a salir el viernes a las 9 de la noche con tal de resolver un problema para un cliente.
Y de verdad, eso es posible porque yo lo he visto. He visto que hay personas que ni siquiera necesitas decirle, ¿sabes qué? Necesito que te quedes para resolver este problema. La persona dice, híjole, no, es que este cliente es muy importante. Inclusive generan relaciones de amistad con los clientes cuando se sienten bien con la empresa. Sí, recomiendan claro. La empresa. Y cuando hay problemas, de verdad, se comprometen a resolver los problemas. Sí, no, y lo que te comentaba la vez pasada, ¿no? Qué padre que hay veces que salen de una empresa por cualquier situación, como dices, porque buscan otra alternativa de crecimiento, porque a lo mejor buscan otros parámetros, pero qué padre que te quede ese bonito recuerdo y que justamente hablen muy bien de la empresa al momento de salir, porque tú no sabes, y justamente ahora con el tema de las redes sociales, este tema de en boca, pues hasta dónde puede llegar también tu marca, ¿no? Y al final, las personas que pertenecieron y que lleven ese sello de tu empresa, pues siempre lo van a llevar por toda la vida. Es como, me imagino yo, como tu alma mater, ¿no? O sea, siempre recordarás tu primer empleo, siempre recordarás las empresas en las que tuviste lo que aprendiste, el líder que te apoyó, el que no te apoyó, el que era el grosero, ¿no? Siempre te acuerdas de esos detalles. Entonces, el día de mañana, cuando a mí es muy chistoso porque hay gente que en verdad cuando trabaja en un lugar hasta consume ese producto, ¿no? Y luego le dices, oye, pues no, mira, aquí hay otro. No, ¿cómo va a consumir eso? Si a mí me gusta este. Entonces dices, qué padre o qué padre afinidad tuvieron que recomienda tu producto, aún así ya no esté en la empresa. Y eso se transmite en que hubo un buen liderazgo y que pudiste justamente transmitir toda esa situación que tú nos estás diciendo para que la gente viva esa experiencia positiva, ¿no? Sí, y es que justo lo dice Blair Singer, los maestros son líderes. Y aquí va la pregunta para ti y para la audiencia también. ¿Recordamos al menos un maestro en nuestra etapa escolar que nos haya marcado de forma positiva? Al menos uno. Y de verdad, recordamos ese maestro con cariño. Sí. Porque nos fomentó el aprendizaje, porque quizás confiaba en nosotros, porque nos hizo llegar más allá de lo que creíamos posible. Al final, un buen líder es un buen maestro. Entonces, hay que entenderlo como esa parte. O sea, un buen líder no se olvida. Y de verdad, hay líderes que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de conocer y ya los admiramos. Por los logros que han obtenido para su equipo, por lo bien que las personas hablan de ellos, por el impacto que tener ya ni siquiera solo en la empresa, sino en la sociedad en general. Y es muy importante lo que comentas, porque por ejemplo los empleados de las Mac Stores, supongamos, bueno, como por poner un ejemplo, de hecho ellos usan Mac también, inclusive son buenos vendedores porque ellos consumen Mac. ¿Y por qué? Porque están comprometidos con la empresa, porque comparten sus valores, comparten su visión. Entonces, qué importante de verdad es sentirte identificado con un líder y por consiguiente sentirte identificado con la empresa. Sí, no, totalmente. De hecho, justamente Gabriel Reyes nos dice, el tema de colaboradores es más importante de lo que creemos y muchas veces como líderes nos enfocamos a cuidar el dinero y a los clientes y descuidamos invertir tiempo y el cuidado en ellos, ¿no? Entonces, luego, justamente por eso nos preguntamos, ¿y por qué está pasando todo esto, no? De pronto llegas y dices, ¿qué pasó en la oficina, no? Y esto sí, justamente te puede causar un problema. Como tú dices, pagas después el cheque bastante caro de no haberlo hecho. Sí. Oye, nos preguntan aquí también, Paparazzi Agencia Creativa, dice Jorge, hace una muy buena pregunta. ¿Recuerdas a un buen maestro? Bueno, están más bien replicando tu pregunta, Paparazzi, muchísimas gracias. Y okay. una pregunta que te quería yo hacer también, Jorge, independientemente con esto del tema de colaboradores, creo que tocó un punto bien importante ahorita Gabriel Reyes y que es en torno al tiempo. Justo el tema que nos lleva el día a día, la operación de las empresas, sobre todo aquellos que somos dueños de negocio, pero no obstante también los que son líderes ya dentro de las grandes empresas, nos gana la urgencia, nos gana el sacar el trabajo del día a día, nos gana el hecho de los imprevistos, etcétera, y entonces empezamos a gestionar mal el tiempo. ¿Por qué fallamos en esto, Jorge? Okay. De hecho, es algo muy sencillo y muy complicado a la vez. Tiene que ver con prioridades.
y de verdad muchas veces no entendemos cuáles son prioridades y cuáles no lo son. O en todo caso, me voy a apoyar en un cuadro que diseñó justamente Stephen Covey, que menciona que hay 4 niveles de prioridad. Están los importantes urgentes, los importantes no urgentes, los no importantes pero sí urgentes y los no importantes y no urgentes. Primero hay que entender esa categorización, porque a veces le estamos dando prioridad a lo que no es importante y tampoco es urgente. Por ejemplo, está revisando constantemente las redes sociales. No es importante, tampoco es urgente. Con ese tipo de cosas lo que se recomienda es postergarlas lo máximo posible. En realidad no nos afecta en nada si en lugar de estar revisando cada 5 minutos el celular a ver quién respondió a nuestra última publicación, podemos dejarlo todo a las 8 de la noche, digamos, que ya salimos de los pendientes del día, y ahora sí con calma me pongo a responder comentarios, me pongo a chatear, o no sé, a repostear, lo que sea. El punto es que estas cosas no urgentes y no importantes nos encantan. Y es muy difícil dejar de hacerlas por una sencilla razón. Porque obtenemos placer inmediato. Funcionan como placebos. De verdad. Porque qué difícil es trabajar, por ejemplo, o escribiendo mi blog, sabiendo que va a tardar 2, 3 o hasta 4 horas para tener la primera respuesta, supongamos, ¿no? Y que si publico algo en Facebook iba a tener respuestas en 5 minutos. Claro. Obviamente las recompensas llegan más rápido, pero las recompensas son no tienen ni siquiera relevancia. Simplemente es mantener ocupada la mente en cosas que no son relevantes. Entonces, esa es mi primera recomendación. Postergar todo lo posible lo que tiene que ver con redes sociales, que en realidad no son importantes y tampoco son urgentes. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de que son urgentes, pero no son importantes, o al menos no tienen relevancia respecto a las cosas que sí son importantes, supongamos el correo electrónico, que, híjole, ¿cuántas horas en el día le dedicamos al correo electrónico? Y no constantes, pero así de que cada 5 minutos estoy revisando a ver si me llegó un correo, o de que, híjole, voy a responder ay, pero luego me distraigo de porque me acuerdo que me habían escrito otra cosa, entonces reviso el otro. De verdad, es urgente gestionar el correo electrónico, no responder. Gestionar y responder son cosas muy diferentes. Claro. Gestionar es, por ejemplo, crear reglas en el correo electrónico para que se guarde por bloques, que se guarde por carpetas. Y decir, ok, todas las que me lleguen de promociones se van a la carpeta de promociones directamente, sin necesidad de que yo los esté mandando. Todos los que son de clientes se van directo a la carpeta de clientes, sin necesidad de que los esté revisando. Entonces, ahí sí ya puedo decir, ok, tengo media hora libre. Bien, me voy directamente con los correos de clientes. No voy a ver ningún otro. Es importante también crear, podemos crear de la misma. Y tardamos mucho tiempo estar redactando uno por uno. Ya nada más hacerle los cambios y mandarlo. Sí, claro. De verdad nos ahorra muchísimo tiempo. Y hay que entender también el teléfono, por ejemplo, el celular. Si estamos en una reunión, de repente suena. Es urgente porque demanda nuestra atención de forma inmediata porque está sonando. Pero quizás no es importante. Entonces mi recomendación es dejar el celular en silencio todo el tiempo que sea posible. Si recibimos una llamada importante, ok, la atenderemos cuando no estemos ocupados en algo que tiene verdadero valor. Y en todo caso, si retraso una llamada 1 hora, no me voy a morir. Inclusive se nos ha olvidado el celular en la casa. No nos ha pasado nada. Esperamos la llamada hasta del presidente, resulta que el presidente nunca nos llamó. Sí, claro. No, pero entonces, que ahora es un caos, porque hoy la gente se queda sin pila, o nos quedamos sin pila, o se nos olvida el celular, y bueno, o sea, ya nos estamos tirando al metro, de verdad que nos tiramos al metro.
No, es fuera de coto, pero hoy la gente ya estamos en esa situación inmersa que tú dices del día a día y que se diga del WhatsApp, o sea, ¿no? Sí, definitivamente. Pero lo cierto es que sí es urgente, pero no siempre es importante. O de verdad, yo diría que el 5% de las situaciones que resolvemos en el teléfono son verdaderamente importantes. Bueno, no sé, habrá alguien que pueda tener quizás de la audiencia o demás alguna percepción diferente, pero al menos en lo que a mí respecta, yo creo que solo el 5% de las notificaciones que recibimos son en verdad importantes o medianamente importantes. Sí. Es solamente tener el placebo de estar ahí viendo y de, no, pues es que, híjole, quizás no trabajé en mi proyecto de vida hoy, pero respondí 20 WhatsApps, entonces ya mi día valió la pena. Sí, no, luego nos preguntamos por qué las cosas no se dan, ¿no? O por qué no Exacto. estamos alcanzando los objetivos en el tiempo que queremos alcanzar los objetivos. O sea, los distractores que tenemos al día son importantes, o sea, ¿no? Sí. No, y lo peor de todo es que a veces no nos damos cuenta. Es como decir, bueno, pues es que ¿qué tanto tiempo me puedo tardar revisando este último WhatsApp que me llegó y respondiéndolo? Ya lo respondí, ok, me pongo a trabajar otra vez. Pero uno, perdemos la concentración cuando decimos, voy a ponerle pausa a esto para responder el mensaje. Dos, cuando regresamos al trabajo que estábamos haciendo, ya perdimos el enfoque, nos perdemos, ya no sabemos en dónde íbamos y luego es difícil retomar. Entonces no son solo esos 3 minutos que me tomó responder el mensaje, pueden ser 10, 15 o hasta 20 minutos en lo que vuelvo a tomar el ritmo de la tarea que estaba haciendo. Y es algo a lo que no nos damos cuenta muchas veces. Sí, claro. Y ya sumado, bueno, pues ya se te fue 1 o 2 horas de día en el trabajo y luego dices, ay, ¿por qué no me da tiempo de tener mis tareas, no? Sí, no, y en todo caso, es muy bueno tener tiempo libre. Yo siempre defiendo tener tiempo libre. No hay posibilidad de trabajar 16 horas al día, de verdad, no es posible. Pero en lugar de estar dividiendo esos ratos de, híjole, 20 minutos aquí, 20 minutos allá sin hacer nada, mejor termino mi trabajo más rápido, termino lo que es verdaderamente importante en un tiempo más corto, e inclusive después puedo hacer cosas que sean verdaderamente importantes para mí, quizás pasar tiempo con mi familia, llevármelos al cine, no sé, ver la serie que me gusta, o inclusive jugar un rato videojuegos, o salirme a echar una cáscara con mis amigos. De verdad, eso es aprovechar el tiempo. Claro. Yo no soy defensor de que se trabaje más de 7 horas al día, de verdad. Inclusive 7 horas me parecen mucho. Pero todo tiene que ver con gestionar el tiempo. Si lo gestionamos de forma correcta, nos alcanza para hacer todas las tareas que tenemos pendientes e inclusive podemos aprovechar el tiempo restante para hacer cosas que son de valor para nosotros y que no tienen que ver con el trabajo tampoco. Sí, ¿no? Totalmente. No todo es colaboración. Justamente Sergio Ochoa nos dice que el uso del celular es un fuerte distractor y merma la productividad de los empleados en una empresa. Pues sí, totalmente, ¿no? Creo que es relacionado en todo lo que tú nos estabas diciendo. Y por ahí, George, a mí sí me gustaría escucharte tus otros dos, me parece, cuadrantes de ese cuadro que nos estabas comentando justo, Okay. para no distraerte, porque está interesantísimo. La verdad es que es algo que sí tenemos que aplicar y que, bueno, por aquí yo estoy tomando mis notas, para implementarlo, George. Sí, ok, y después lo que es importante y es urgente, por ejemplo, las obligaciones que he tomado, digamos, híjole, pues es que ya me llegó el recibo de la luz. ¿Es importante? Sí, porque de eso depende mi actividad. ¿Es urgente? Sí, porque si no lo pago en la fecha me cortan la luz. Sí, claro. Pero de verdad, ¿cuántas veces nos hemos descubierto posponiendo estas cosas que son urgentes y que son importantes? Poniéndolas en segundo lugar y en primer lugar las cosas que no son urgentes ni importantes. Sí, no, totalmente. O de decir, híjole, se vence mañana, pero hoy no quiero. No, igual mañana me hago un espacio y voy y lo pago y se acabó. Pero resulta que mañana que fuiste ya te cortaron la luz. Entonces, recargo más reconexión, entonces pagaste después, obviamente te salió más caro. Sí, claro. Y el tiempo de la reconexión.
Exacto. Entonces, algo que es importante y que es urgente, hay que hacerlo en cuanto sepamos o lo más pronto posible, al saber que tenemos ese pendiente. De verdad, es lo que no debemos postergar ni un ratito. Y en todo caso está lo que es importante y no urgente. A estas actividades son a las que les dedicamos menos tiempo en el día, o a veces 0 minutos. Sí. Y son en las cuales deberíamos enfocar gran parte de nuestro día. Porque si nos enfocamos en las cosas importantes, cada vez tendremos menos urgentes. De verdad. Y estas cosas importantes que no son urgentes tienen mucho que ver con nuestra visión a futuro. Con qué es lo que esperamos de nuestra vida, inclusive con nuestro proyecto de vida, que es lo que nos va a dar plenitud en algún momento. Por ejemplo, para mí escribir mi libro no es urgente, pero es importante. Por lo tanto, le dedico una buena parte del día a investigar o a planear o a escribir. Claro. Y de verdad es algo que todos deberíamos hacer. ¿Para qué? Para poder tener una vida plena en un futuro. Sí, no, totalmente. Creo que la verdad lo que nos dices hoy, Jorge, creo que a muchos nos hace sentido, porque como te digo, o sea, de pronto nos perdemos, ¿no? Nos perdemos, como tú dices, en el día a día, pero vaya, la respuesta está ahí, o sea, ¿en qué estamos aprovechando el tiempo? Y curiosamente, por ahí no me acuerdo con quién se lo escuché, pero decían, es irónico que la gente diga que no tiene tiempo para nada, cuando se la pasa en su celular o en las redes sociales. Dices, por favor no me digas que no tienes tiempo. Por supuesto que tienes tiempo para tus hijos, tienes tiempo para lo que te gusta hacer, tienes tiempo para el trabajo, ¿no? Que finalmente hay que hacerlo. Pero vaya, exactamente, creo que este cuadrante que hoy nos explicas de una manera increíble nos puede ayudar muchísimo a todos aquellos que estamos día a día colaborando y sobre todo que queremos alcanzar objetivos y que se nos ha ido postergando, ¿no? Justo para tener una buena gestión del tiempo en nuestro día a día, ¿no, George? Sí, exactamente. Y es que vamos a poner, me gustaría que la audiencia participara ahorita diciéndonos a qué personaje admiran y por qué. A qué persona admiran y el por qué. A ver, el primero que ponga... que conteste esta pregunta, ahorita les voy a explicar el sentido de lo que estoy pidiendo. A ver, chicos, yo no voy a participar porque si no les gano. Sí, no es cierto. No, a ver, que alguien participe, ahora sí que aquí sería interesante saber quién es ese personaje el cual admiran, ¿correcto? ¿Y por qué? ¿Por qué lo admiran? Entonces vamos a darles un poquito de tiempo porque seguramente están escribiendo, eso espero. No me dejen quedar mal con el coach Jorge. ¿A qué personaje admiran? La verdad es que, George, está muy padre la plática que estamos teniendo porque creo que eso nos ayuda muchísimo a dar perspectivas del tema de ser líder, ¿no? Nunca nos enseñan a hacerlo. O sea, desgraciadamente, sobre todo los que, creo que ahora ya se han incorporado más cosas en los programas de universidad en este tema de liderazgo estratégico, pero honestamente los que hemos egresado anteriormente de las universidades, poco se hablaba de este tema, ¿no? Y al final te enfrentas con los catogazos aquí afuera, entonces terminas en muchos problemas inmersos y el tener esta claridad de la información creo que bueno siempre nos ayuda a ser muchísimo más proactivos. Todavía no hemos recibido algo, por ahí me están quedando mal los chicos, pero bueno, espero que recibamos. Es que siguen pensando, igual hace falta hacerles algún sonido como de relojito para que se sientan presionados. Sí, exacto, se les está acabando su tiempo. No, sí, súper. Bueno, mira, yo te voy a compartir el mío, okay, mientras que también los demás, y por qué a mí me encanta como líder y admiro mucho a lo que es Frida Kahlo. Frida Kahlo para mí ha sido un personaje que ha roto paradigmas. Me gusta mucho esto porque rompe paradigmas. Me encanta la creatividad y la forma metafórica en la que puede expresar lo que siente
¿no? En todos los cuadros que hace, ¿no? Admiro mucho esa fortaleza que tuvo hasta el final de su vida, y yo creo que esa lucha constante que siempre tuvo por salir adelante en un mundo que en ella vivió, en el cual estaba representado en su totalidad, ¿no? Y que también sabemos que vivió una situación personal muy fuerte. Entonces, incluso el hecho de ya no poder hacer lo que en teoría hacía, como el caminar y todo esto, que al final fue algo muy doloroso para ella, pero siento que esa fortaleza que tuvo como mujer y de salir avante con todos sus objetivos frente a toda la circunstancia ambiental que tenía, pues eso me hace admirarla bastante. Ahora sí, okay. Ya puedes criticarme. Sí. No, al contrario. Lo único que quiero decir es esto. Tú le admiras por sus logros. Claro. La pregunta importante es, ¿cuántas horas o de cuántas horas se componían los días de Frida Kahlo? Pues de las mismas que las mías. Exactamente, de 24 horas. Así es. Entonces, mis días son de 24 horas, los días de todo el mundo son de 24 horas. Que una persona diga que quiere más tiempo es ilógico, porque no le vamos a sacar 25 horas a un día. Sí. Pero si a estas grandes personalidades les alcanzó con 24 horas al día para generar cambios tan importantes en nuestra sociedad, ¿por qué a nosotros no nos alcanza? Solo los dejo con esa reflexión. Todos tenemos 24 horas, podemos hacer todo lo que deseamos, pero la pregunta es, ¿por qué creemos que nos falta el tiempo? Sí, ¿no? Totalmente. Y te quedas con esa pregunta y dices, chispa, sí, ya me cayó como el 20, ya me voy a aplicar. Y que no se les olvide, porque aparte, sí es cierto, es algo que nos vuelve a pasar de nuevo, y nos vuelve a pasar de nuevo, y nos vuelve a pasar de nuevo, ¿no? Es algo que si tuviéramos que tener en todo el tiempo en vista, porque si no, entonces perdemos la visión, perdemos el enfoque de las cosas, y justamente permea directamente los resultados que tienes tú, tanto profesionalmente como personalmente, ¿no? Sí, definitivamente. Y en todo caso, seremos recordados por nuestros logros, no por lo que pensamos. Sí, no, totalmente. La gente reconoce eso, los logros, ¿no? La huellita que dejas en cada una de las personas que también tú tienes la parte de forjarlos, como tú dices, como colaboradores en el tiempo, en lo que tú haces. Entonces, la verdad, Jorge, qué rica plática tuvimos hoy. La verdad, créeme que nos llevamos muchas cosas bastante importantes. Creo que mucha tarea para todos, me sumo en eso, porque en verdad el ser líder no es fácil, no es tarea sencilla. A veces cuando estamos como colaboradores se nos hace bien fácil criticar las cosas. Cuando nos toca estar en los catorrazos y cuando dicen, a ver, ¿quién se anima ahora sí a llevar las riendas de las cosas? Híjole, ¿no? Hasta como que nos escondemos para qué, así que no sea a mí, ¿no? Pero el ser líder involucra muchas cosas, y quien lo es, pues la verdad que merece toda nuestra admiración, porque conlleva un proceso importante y un proceso de desarrollo que jamás se termina, ¿no? Sí, definitivamente. Y de verdad, creo que el mayor problema de un mal liderazgo es para el propio líder, porque de verdad he visto a muchos que se esfuerzan hasta quedar agotados, que dan todo de sí para que los proyectos salgan, para motivar a su personal, pero por el simple hecho de no saber cómo hacerlo, nadie les reconoce su esfuerzo, y de verdad, qué triste. Sí, no, totalmente, no, el reconocimiento es muy importante, la retroalimentación es muy importante, también el cómo darla es muy importante. Entonces, la verdad, Jorge, creo que nos llevamos algo bien importante de ti, te agradezco mucho. Yo quisiera que nos dieras tus datos de contacto adicional, de que, bueno, pues lo vamos a poner aquí para que ellos se acerquen a ti y evidentemente puedan consultarte en cualquier duda que llegue a surgir. Pues me gustaría que nos dieras tus datos de contacto, Jorge. ¿Dónde te podríamos localizar? Ok, tengo una página de Facebook, que es una fanpage. De hecho, a ver, necesitaría buscarla porque la verdad no me sé el link completo, pero si gustas, te lo paso aquí por chat. Perfecto. Sí, sí, sin ningún problema. Y bueno, también tengo una página de internet,
hecho esa es www.lead-coach, que bueno, mi marca es Lead Coach, o LEAD, que sería como de liderazgo en inglés. Okay. www.lead-coach.com.mx. Mi correo electrónico es info@lead-coach.com.mx también. Y estoy haciendo un canal de YouTube, que de hecho apenas he subido mi primer video, que pues con este también pretendo dar valor a las personas, pero desde aspectos que tienen más que ver con el coaching, la ontología y el estudio del ser. Entonces también les voy a pasar el link de mi canal de YouTube, que como digo apenas tengo el primer video, pero espero estar subiendo de forma constante. Y ¿qué más? Les paso también el link de mi página de Facebook para que me puedan contactar. Ahí están todos mis datos de contacto también. Pues no me queda más, Carlita, que agradecerte la invitación. Muchas gracias por este espacio y pues a ver si es posible ya después volver a colaborar. No, totalmente te queremos aquí en el programa porque la verdad nos dejas muchas cosas lindas. Justamente nos manda felicitaciones Karina, nos manda felicitaciones también por ahí Virgilio, Francis, que nos va a escuchar, que llegó un poquito tarde, pero nos va a escuchar más al ratito. Sergio Ochoa dice, me quedo con la idea importantísima de dar realmente el tiempo a las cosas importantes. Y te felicita también, excelente coach. Gracias. Menciona por aquí. Por cierto, que él hace talleres justamente de cómo administrar el tiempo, así que todos los datos los vamos a dejar para que evidentemente ustedes los tengan. Incluso él está preparando una plataforma para aquellos que, por ahí tenemos 2 personas poblanas, Jorge, que bueno, también que ellos sepan que va a haber una plataforma en donde Jorge va a empezar a dar talleres en línea, entonces de pronto ya lo van a poder tener en su ciudad. ¿No? Y pues Jorge, no, al contrario, te agradezco yo a ti todas las atenciones que siempre has tenido conmigo. A Jorge lo conocí justamente en BNI, por eso es una gran persona. Y la verdad, gracias por este espacio, gracias por el aprendizaje, George, y por supuesto que vamos a tenerte otra vez aquí. Muy bien, pues yo encantado con cualquier posible invitación y pues solamente dejarle el mensaje a la audiencia de en esta vida obtenemos lo que hemos elegido tener. En todo caso, si la vida que tenemos ahora no nos gusta, sería importante preguntarnos qué hemos hecho o hemos dejado de hacer para tener los resultados que tenemos ahora. Si no nos gusta, hay que cambiar las decisiones. Y si nos gusta, perfecto, hay que hacer consciente qué es lo que estamos decidiendo para seguirlo decidiendo en el futuro. ¿Sale? Perfecto, uy, súper buena frase, espero que les haya gustado muchísimo, la verdad. Está increíble todo esto. Yo les recuerdo que estamos en Frecuencia Interactiva, que vamos a tener el próximo programa, vamos a hablar sobre el marketing social, que también los espero el próximo jueves en punto de las 8 p.m. aquí por Frecuencia Interactiva. En verdad, qué padre que les haya gustado este programa. Y bueno, no duden de escribirle al coach Jorge, que estuvo el día de hoy con nosotros. Por ahí va a ser interesante que lo puedan aplicar en todas sus estrategias profesionales y de vida. Pues les agradecemos mucho a todos, nos despedimos el licenciado Jorge y yo, y que tengan muy bonita noche y que tengan pues un excelente final de semana. Que tengan buen día, hasta Éxito luego. a todos. Bye bye.